Muy buenas tardes, ¿cómo están? Están ustedes muy bienvenidos de frente al plebiscito y como todos los inicios de cada semana vamos a estar con Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Hola Natacha, ¿qué tal? Mucho gusto. Un saludo a toda la gente que nos ve en este preciso instante. Sí, bueno, siempre has estado con nosotros los lunes, pero antes en el programa Chile Convención, Convención Constitucional quiero decir, y ahora de frente al plebiscito en estas semanas intensas, ¿cierto? Que quedan para el 4 de septiembre. Bastante intensa, sí, pues. Sí, ha pasado harto. De hecho, hice una lista, Mauricio, de todo lo que ha pasado solamente en esta última semana desde que terminó la Convención Constitucional. Primero que y tú avísame si es que se me olvida algo, porque ha pasado muchísimo. El expresidente Ricardo Lagos no llamó a aprobar. El expresidente Frey llamó a rechazar, dijo que va a rechazar finalmente. Exintegrantes del grupo de los 13 por el rechazo. Documento por el rechazo de 10 personas, por ejemplo, Andrés Velasco, Oscar Landerreche, Javiera Parada. Compromisos de Chile Vamos, si es que gana el rechazo. Así es. ¿Se me queda algo fuera o no? No, creo que esos son los principales hitos. Ah, y la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Sí. ¿Por cuál empezamos? No sé, primero algo general. ¿Cómo podemos analizar esta primera semana? Porque de verdad que ha sido bien intensa, porque recordemos que el lunes pasado fue el fin de la Convención Constitucional y hemos visto hartas posturas, hartas transparencias en relación a las opiniones de este proceso. ¿Cómo podemos analizar esta primera semana? Lo primero que quería subrayar es lo siguiente. En el programa anterior dijimos que este plebiscito ya no se trataba de un plebiscito izquierda-derecha, por la sencilla razón de que se había comenzado a construir una especie de dique de contención desde la centroizquierda que hoy día es favorable a la opción rechazo. Ese dique de contención está compuesto por dos expresidentes, el presidente Lagos, el presidente Frey y adicionalmente un grupo de la democracia cristiana que perdió en la Junta Nacional, pero que representa cerca de un tercio de esa Junta Nacional, y por otra parte figuras relevantes de los gabinetes de la Concertación Nueva Mayoría como Andrés Velasco. Si es que uno contabiliza todos los miembros, las personas que han pasado por los gabinetes de la Concertación o de la Nueva Mayoría, concluye, según un estudio de La Tercera, que el 50% estaría por el apruebo, cerca de un 25% por el rechazo y el resto no sabe o no contesta. En paralelo, surgió una declaración que para mí tiene una implicancia histórica, ideológico y motivacional que corresponde a la firma de 3 personas que suscribieron de la democracia cristiana el denominado Grupo de los 13, condenando el golpe de Estado en 1973 y que se manifestaron por el rechazo. Por lo tanto, este plebiscito ya dejó de representar única y exclusivamente una competencia izquierda-derecha, sino que al parecer tenemos a la derecha parte del centro-centroizquierda que está tomando la opción rechazo, y eso muestra también por qué el rechazo se ha ido consolidando en las encuestas de opinión como la alternativa favorita, por lo menos hasta ahora. Podríamos decir que esta fue una semana favorable para el rechazo y no tanto para el apruebo, ¿no? Así es, fue una semana más favorable para el rechazo. Las encuestas de opinión de esta semana, que me imagino vamos a comentar en un ratito más, muestran una consolidación del rechazo. La gente dice, oye, pero ¿por qué el rechazo no sigue creciendo, no sigue aumentando? Va a llegar un punto en que esa opción se va a tener que estacionar. Ya vamos a entrar en el detalle, pero el hecho de que se estabilice en un volumen superior al 50% y el apruebo en torno a un 34-35% según la medición que estemos considerando, lo que hay que mirar ahí es la distancia, es la brecha. Y si esa brecha es de 10 o 18 puntos, como muestran algunas encuestas, claramente indica que es la opción favorita. Sin embargo, también quiero ser responsable en lo siguiente. Estamos recién, Nata, en la primera medición del periodo de propaganda, la primera. Desde el 5 de agosto ya vamos a entrar en el periodo de franja televisiva. Por lo tanto, lo esperable desde un punto de vista político y demoscópico es que esta brecha se vaya acortando. No sé hasta qué punto se va a llegar a cortar, pero dificulto hoy que el resultado sea 60-40 del rechazo versus el apruebo. Bueno, menciona finalmente la encuesta CADEM, ¿no? Que se dio a conocer ayer.
que el rechazo llega a un 53% y el apruebo un 35% y esta brecha de 18 puntos. Y los indecisos caen a un 12%. Es decir, lo que tú mencionas, Mauricio, es que con el paso de las semanas esta brecha se va a ir acortando. Sí, eso es lo que debiese ocurrir. ¿Pero de qué depende? Porque sí, buena pregunta. Lo que hemos visto también es hay una campaña bien fuerte por el rechazo, pero no sé si podríamos decir que la campaña por el apruebo es igual de fuerte. Sí, porque el apruebo está en un tremendo problema. El apruebo tiene el problema de que el mensajero, los convencionales, gozan de escaso apoyo ciudadano. Antes de la entrega del texto, la convención solamente tenía un 40% de confianza. Y por otra parte, el texto no parece seducir a una amplia mayoría de chilenos y chilenas. Y esas deficiencias del texto, tal como lo han planteado desde el presidente Lagos, el presidente Frey, el grupo de los 13, los socialistas, PPD o exmiembros de la concertación, dicen relación fundamentalmente con algo, Nata, y déjame decirlo, que lo analizamos no en uno, sino que en varios programas acá, que eran las tremendas deficiencias que tenía el sistema político. A eso han hecho referencia todos los críticos. Sí. Por lo tanto, si tú tienes un texto que no es capaz de generar esos apoyos y por otra parte no tienes tampoco lo que en el programa anterior denominamos como atajos informacionales, es decir, personas que representen esa opción, que sean creíbles ante la opinión pública y que sean capaces de sintetizar el contenido de esa Constitución. Muy pocas personas se van a leer los 388 artículos, 45.000 palabras, ni las 57 normas transitorias. En cambio, el rechazo sí tiene esos atajos informacionales. ¿Y qué debería hacer la campaña del apruebo? Porque harto se ha hablado sobre el rol que debería tener eventualmente la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Sí. La presidenta Bachelet podría funcionar como un atajo informacional claramente, pero va a ser un atajo informacional del que no representa ninguna sorpresa. Ella ya manifestó su opción por el apruebo, pero perfectamente podría encabezar esa campaña, aunque no estoy muy seguro de que ella tome esa decisión, porque adicionalmente va a votar en Suiza, no va a votar acá en Chile. Por lo tanto, de sumarse, lo tendría que hacer ya, de manera mucho más temprana, con el fin de ir incrementando los apoyos al apruebo, que, dicho sea de paso, son muy débiles, precisamente en los segmentos donde la presidenta Bachelet fue muy fuerte tanto en 2005 como en 2013 en sus respectivas elecciones. Me estoy refiriendo a los sectores populares. Es ahí donde el apruebo está sufriendo la derrota más significativa. Fíjate que el apruebo y el rechazo, según la encuesta que estemos mirando, se produce una suerte de empate en el segmento ABC1. Fíjate lo que estoy diciendo, una suerte de empate en el segmento ABC1. En los sectores medios toma ventaja el apruebo y el rechazo, perdón, y en los sectores bajos aumenta muchísimo esa ventaja. Por lo tanto, aumenta necesitas el atajo informacional que vaya a esos segmentos y de esa manera que transforme las opciones que hoy día el grupo de los más pobres son más indecisos. Por lo tanto, necesita una persona que haga fluir esa votación en favor de la prueba, y creo que Bachelet es un buen nombre. ¿Ha tomado buen rumbo estas campañas y estas posturas? Porque lo que a mí personalmente me ha llamado la atención es que a solamente una semana de terminar este proceso constituyente ya se está hablando de reformar tanto la opción del apruebo como el rechazo. Es decir, no nos vamos a quedar ni con la Constitución actual si es que llega a ganar el rechazo, pero tampoco nos vamos a quedar con la propuesta de nueva Constitución si es que llega a ganar el apruebo. Así es. ¿Qué implica que ya se haya tomado, ya en esta primera semana de que termine este proceso, esta llamada o idea de reformar? Sí, y lo conversamos fuera de cámara, esto es una cuestión de confianzas. Por una parte, está la propuesta de la centroderecha respecto a comprometerse con una especie de bosquejo constitucional en caso de que gane el rechazo, que incluye, entre otras cosas, el Estado social de derecho, que claramente es el punto fuerte del texto de la nueva Constitución. Sin embargo, Nata, como acabo de decir con total claridad que el sistema político diseñado por la nueva Constitución es extremadamente deficiente, con la misma fuerza voy a decir que los partidos de derecha son extremadamente poco creíbles al momento de plantear una cuestión tan relevante como es el cambio estructural desde un Estado subsidiario a un Estado social de derecho. Ver para creer.
de qué forma le podríamos creer a la derecha. ¿Por qué no? Porque la derecha ha tenido 30 años y todo el mundo lo ha señalado para hacer o para avanzar en estos cambios y no lo ha hecho. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué ahora? La respuesta es muy sencilla, porque ahora tienen la posibilidad de que el rechazo se imponga, que se vaya, que se anule esta nueva constitución y de esa forma tratar de tomar el protagonismo que perdió en la Convención Constitucional. Recuerda tú que en la Convención Constitucional tenían 37 convencionales, 38 convencionales en algún minuto, que no le alcanzaban ni para el cuarto. O sea, con eso tú no podías ni siquiera ir a la Corte Suprema a presentar un requerimiento por alguna violación al reglamento. O sea, a ese nivel estamos hablando. Ahora la derecha podría tomar o retomar el protagonismo, suscribe estos compromisos a sabiendas de que el Estado social de derecho, en términos de opinión pública, es muy superior al Estado subsidiario, pero acá se necesita una prueba. Esa prueba es la siguiente. Es un proyecto de ley presentado mañana o esta semana en que la derecha se comprometa con un itinerario constitucional. ¿Qué implica eso? Que firmen el proyecto y que este proyecto sea aprobado, que diga lo siguiente. En caso de ganar el rechazo, convocamos a un plebiscito en el mes de octubre o noviembre, preguntándole a los ciudadanos ¿qué prefieren? ¿Prefieren que la nueva constitución sea redactada por un grupo de expertos? ¿Prefieren una nueva asamblea constituyente, una nueva convención? Porque la opción de que la escriba el Congreso, creo que eso no tiene mucho apoyo, por lo menos en la opinión pública. Por la desconfianza que hay hacia los partidos políticos. Exacto. Pero la derecha tiene que hacer eso. De lo contrario, se transforma en puras promesas. Deja ver si te entiendo, Mauricio, porque dices que ellos tienen que comprometer un plebiscito. Sí, tienen que hacerlo. Post 4 de septiembre, cuando va a ser esta votación. Exactamente. Pero deberían ellos también comprometer concretamente los cambios, porque ellos tienen 10 compromisos, ¿cierto? Si es que llega a ganar el rechazo, pero no se dice cómo. Hay algunos que dicen, bueno, tiene que ser presentado mediante proyectos de ley. ¿Debería ser más concreto ese tipo de compromiso? Es que ahí hay un problema. Si la derecha presenta proyectos de ley programáticos, es decir, avanzar hacia un Estado social de derecho, reconocer a los pueblos originarios, cuidado, porque ese mensaje apunta a una reforma del texto actual. Claro. No es un cambio de constitución, es un cambio en la constitución, ¿sí? Luego, si es que la derecha dice, yo suscribo estos compromisos programáticos, me pueden creer o no creer, pero a la par presento este proyecto de ley en que le voy a preguntar a los chilenos qué órgano quieren que redacte la nueva constitución, entonces ahí yo sí les voy a creer de que quieren un cambio de constitución y no un cambio en la constitución. Son dos estrategias totalmente distintas, ¿eh? Claro. Un cambio en la constitución implica que el Congreso va a ser el protagonista. El Congreso va a hacer las reformas. No le vamos a preguntar nuevamente a la gente qué tipo de órgano quiere que redacte la nueva Constitución, porque eso va a estar alojado de manera automática en el Congreso. Pero, ¿qué pasa en el caso de que no sea el Congreso y si sea como una especie de comité de expertos, que también se ha hablado? ¿Eso cómo debería ser ese proceso? Eso, primero, se lo debiésemos preguntar a los chilenos para ver qué quieren. ¿Sí? Para ver si quieren un comité de expertos, si quieren que sea una nueva convención constitucional. Si es una nueva convención constitucional, debe ser una convención mucho más pequeña, con un nuevo sistema electoral, lo podemos conversar en el próximo programa si quieres. Y ese comité de expertos va a ser un tremendo problema, porque la gente dice, no, que lo haga un comité de expertos, ya. ¿Y quién va a escoger ese comité de expertos? ¿Va a ser cuoteado por partido político? ¿Va a existir algún criterio en términos de calidad académica de las personas que van a participar ahí? ¿Cómo se va a medir la calidad académica? Eso es un debate que se nos vendría encima y, por lo tanto, lo que yo digo es que en ese proyecto de convocatoria a plebiscito debiesen estar las reglas claras. Si usted opta por un comité de expertos, estas van a ser las reglas. Si usted opta por una nueva convención constitucional, estas van a ser las reglas. Muy parecido al capítulo 15 de Reforma Constitucional que habilitó el plebiscito de entrada y que reguló la elección de convencionales. No es tan difícil. Yo convoco a la derecha a que haga eso, porque de lo contrario no va a pasar más allá de ser una declaración de intenciones. Si la derecha hace eso, lo que planteas tú, Mauricio, ¿crees que tienen ganada la elección del 4 de septiembre con la votación? Sí. Y te voy a explicar por qué, ¿eh? Te voy a explicar por qué, porque también podemos entrar en el mismo dilema y por qué te creo. Aunque tú sí me crees, ¿cierto? Sí. Yo siempre te creo. Bueno, acá pasamos por 3 fases, Nata. La primera fue la fase de apertura. Esa fase de apertura la realizó la dupla Rincón-Walker. ¿En qué consistió esa fase de apertura?
en proponer la rebaja de reforma constitucional a los 4/7. ¿Sí? Ese fue el primer envío. La segunda fase correspondió a este bosquejo programático de nueva constitución, que lo señaló en parte el presidente Lagos en su carta, también lo deja entrever el presidente Frey, y ahora los partidos de derecha se suman a ese bosquejo programático. Falta la tercera pata. ¿Cuál es? El itinerario constitucional. De nada sirve haber abierto la puerta, haber señalado los contenidos, si es que no tenemos ese itinerario que corresponde a lo que estamos discutiendo acá. Bueno, ¿cuándo va a ser el plebiscito? ¿Cuáles van a ser las opciones? ¿Y cómo se van a construir esas opciones? Con esas tres cosas en mano, creo que el rechazo podría tener amarrado el resultado. Pero ojo, que acá también hay otro grupo que es muy significativo, que es el aprobar para reformar. Si el aprobar para reformar despierta, ¿qué debiesen hacer desde mi perspectiva? Suscribir, esto parece de cabro chico, pero es la verdad. Suscribir ante notario un compromiso formal por parte de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, el Partido Radical, respecto a los cambios inmediatos que le van a realizar al nuevo texto constitucional una vez que éste sea aprobado. Por ejemplo, si queremos rehacer el sistema político, ¿qué enmiendas le vamos a hacer a esta nueva constitución? Porque es la única forma de darle certidumbre a la gente de que esos cambios se van a hacer. Por ejemplo, si uno de los puntos del apruebo para reformar dice, vamos a eliminar la facultad de los legisladores para presentar proyectos de ley que irroguen gasto público, y supongamos que para eso se necesitan los 2/3, supongamos. Bueno, desde la derecha hasta el Partido Socialista debiesen estar de acuerdo y en el Congreso hacen los 2/3. Otra cosa, Nata, es el problema gigante que se le va a armar a la coalición de gobierno. Porque el PC y el Frente Amplio están por aprobar a secas, y si se suscribe este acuerdo que estoy señalando ante notario, desde el PS hasta la Democracia Cristiana, con este aprobar para reformar con cambios firmados, eso va a gatillar inevitablemente una división en la coalición de gobierno. O sea, tú no puedes estar dividido entre apruebo y aplico y apruebo y reformo, ¿verdad? Y ese es un problema que tendría que asumir la coalición de gobierno, pero vuelvo a repetir, para que el apruebo pueda pelear este plebiscito, necesita el crecimiento del apruebo para reformar, no del apruebo a rajatabla. El apruebo para rajatabla es minoritario en Chile. Es el apruebo para reformar el único que tiene la llave para poder pelear este plebiscito. Mucho ojo con eso. El hecho de que, y te vuelvo a una pregunta que te hice hace poco, el hecho de que ahora se está hablando sobre aprobar para reformar y que haya poco apoyo a este apruebo a secas, ¿es un fracaso para el proceso constituyente? No me lo respondas ahora, me lo respondes a la vuelta de esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta de frente al plebiscito, y antes de la pausa comercial yo te preguntaba, Mauricio, si es que es un fracaso para el proceso constituyente que se está hablando sobre el apruebo para reformar y no esta apruebo a secas, que al parecer tiene poco apoyo, ¿no? A una semana que termine el proceso. Sí, es un resultado lamentable desde el punto de vista de las cifras. Según la última encuesta CADEM, solamente cerca del 10% está por aprobar e implementar. ¿Qué significa aprobar e implementar? Significa aprobar el texto y aplicarlo tal cual está. Cerca de un 39% está por el aprobar para reformar, o 29%, no, 31%, le di mucho, aprobar para reformar. Y luego están los grupos del rechazo, que se dividen en dos: rechazo para rehacer, y el otro es el rechazo para mantener la Constitución actual. Si uno se fija en esa encuesta, los dos polos son los menos atractivos, es decir, aprobar e implementar y rechazar para mantener. ¿Dónde está la fuerza? En los grupos intermedios. ¿Cuáles son esos grupos intermedios? El apruebo para reformar y el rechazo para rehacer. Tengo la impresión de que ahí se juega el plebiscito. No vamos a tener una migración de votantes desde el rechazo, desde el apruebo para implementar
al rechazo para rehacer, ni desde el rechazo para mantener al apruebo para reformar. Pero sí puede existir migración desde el apruebo para reformar, rechazo para rehacer o rechazo para rehacer y apruebo para reformar. Suena casi un trabalengua para la gente, sí. Pero ahí se juega gran parte del plebiscito y por eso yo decía, si es que la derecha manda este proyecto de ley con el itinerario, fortalece al rechazar para rehacer. Si es que la centroizquierda, fueron los partidos que mencioné, PS, PPD, Partido Radical, Partido Liberal, Democracia Cristiana, suscriben ante notario que van a hacer los cambios una vez entrada en vigencia la nueva Constitución, entonces ahí podríamos tener migración de electores, pero depende mucho de esa oferta. Chile Vamos ya publicó un documento con los compromisos, ¿ciertos?, de cambio al texto constituyente. ¿Cuáles deberían ser los compromisos más o menos del sector del apruebo? Sistema político me parece que uno es importante. Sí. El sistema político, ¿qué se debería cambiar puntualmente el sistema político? Fundamentalmente tres cosas. Fundamentalmente, hay muchas más, pero para resumir. Primero, la restitución del Senado como Cámara Revisora tal y cual lo tenemos hoy, quizás con algunas enmiendas, pero restituir el Senado en el espíritu de un bicameralismo simétrico. Lo explicamos latamente en este programa. Presidencialismo y bicameralismo asimétrico no existe en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, experimentar en las condiciones en las que se encuentra el país me parece que es totalmente irracional. En segundo lugar, eliminar la reelección inmediata de los presidentes de la República. Lo explicábamos fuera de cámara. Es una institución que se dejó usar en Chile hace 150 años por todos los problemas que traía teniendo presidentes en campaña. Y la experiencia que hemos tenido en América Latina es claramente nefasta en torno a la reelección inmediata. Es cosa de mirar otros países para percatarse que muchas veces los presidentes que consiguen esas reelecciones luego pujan por una reelección indefinida. Son varios los ejemplos. Y en tercer lugar, una de las cuestiones que a mí más me preocupa es eliminar, sí o sí, pero sí o sí, la posibilidad de que los legisladores puedan presentar proyectos que irroguen gasto fiscal. Fuera de cámara lo expliqué. El año 1968, el presidente Frei Montalva tuvo que eliminar esa institución porque la inflación ya se hacía incontrolable. Y esto me lo señaló en un conversatorio el expresidente del Banco Central entre el 67 y el 70, señor Carlos Massad. Me decía, mira, los diputados podían presentar este tipo de proyectos, desordenaban el presupuesto público, teníamos que inyectar más recursos y eso producía inflación. Mi pregunta es, ¿por qué la Convención Constitucional desconoció este hito histórico de la presentación de proyectos de ley que irrogaran gasto público? ¿Y por qué quiso avanzar en la reelección inmediata si son dos experiencias absolutamente fracasadas en Chile y en América Latina? ¿Cuál es la defensa de esto? Dicen, no, es que estos proyectos que vienen de los congresistas, de los diputados o de los representantes de las regiones que irroguen gasto público deben ser patrocinados por el presidente. Entonces el presidente al final es el que decide. Esto es política. Y sabemos que se van a levantar porque tenemos la experiencia. Cuadrillas o grupos de diputados o de representantes que presionan al presidente. En lo formal, y este es el vicio jurídico, en lo formal, claro, el presidente al final es el que patrocina o no. Claro. Pero en política sabemos que el presidente va a ser presionado para aprobar ese tipo de proyectos. Y aparte del sistema político, ¿qué crees que también se debería comprometer? Por ejemplo, ¿el tema de la plurinacionalidad debería también estar incluido? Sí, debiese estar incluido, al menos más clarificado. Yo, en lo personal, no tengo ningún problema con la plurinacionalidad, ninguno. Podemos discutir si Chile es plurinacional o si es multicultural. Lo que debe quedar claro es ese artículo relativo al consentimiento de los pueblos originarios para realizar algunos cambios a la Constitución. Eso debiese quedar quizás mejor regulado o mejor explicado. De igual forma, esta plurinacionalidad está impactando en el diseño de los sistemas de justicia. Y eso ha producido una tremenda crítica por parte de grupos de abogados que señalan que en realidad se podría vulnerar
la igualdad ante la ley. Son materias discutibles. Se podría reponer el Poder Judicial y tratar de optimizar o perfeccionar estos mecanismos de justicia para nacionales y para pueblos originarios. Creo que son perfectamente, pueden convivir. El punto está en qué reforma se va a proponer desde el apruebo para reformar para corregir ese punto. Pero no me parece tan dramático como las otras cosas que acabo de mencionar. Vimos durante un año entero un proceso histórico, inédito, órgano paritario, con escaños reservados, con un grupo enorme de independientes. ¿Por qué crees que hoy día se ha cuestionado tanto el trabajo que hicieron? ¿En qué se equivocaron puntualmente? Vimos, por ejemplo, durante este último año encuestas que decían que las personas no percibían de muy buena forma el rol de los propios convencionales, que votaban desde la ducha, etcétera. Rodrigo Rojas Bade también manchó harto el tema de este proceso. Pero ¿en qué crees que se equivocaron? Porque también dicen, bueno, realmente no es la casa de todos, no se escuchó mucho a la derecha, aunque hay convencionales que dicen que este sector nunca se incluyó o nunca quiso participar. ¿Qué deberían haber hecho mejor? A ver, primero la derecha no tiene de qué quejarse. La derecha perdió dramáticamente las elecciones de convencionales, ya lo dijimos, ni siquiera sacó el cuarto. Por lo tanto, esto de quejarse permanentemente de la convención por el hecho de ser minoría no parece ser un acto muy honesto desde el punto de vista de los números, y lo quiero decir así. En segundo lugar, la convención constitucional entró en un esquema refundacional absolutamente. Yo siempre dije en este programa que lo que funcionaba bien no se reparaba y que en Chile estábamos inmersos en una crisis de representación, pero no en una crisis institucional. ¿Sí? No era el diseño institucional lo que necesariamente había llevado al colapso, sino que era una crisis de representación. Y la convención no se hizo cargo de la crisis de representación. De hecho, casi no menciona a los partidos políticos como organizaciones claves al momento de canalizar y agregar intereses, lo que me parece extremadamente peligroso. Pero por otra parte, diseñan un sistema político que claramente está mal concebido desde un inicio y por lo tanto eso nos va a traer más problemas que soluciones. En tercer lugar, y yo reconociendo la importancia de los pueblos originarios, probablemente se le dio una prioridad que hoy día es rechazada por parte importante de los chilenos y creo que ahí hubo un problema. Y finalmente están los comportamientos de la Convención Constitucional que en un principio se sintieron prácticamente dueños del mundo y entraron en una especie de burbuja sin poder comulgar mucho con lo que pasaba afuera de la Convención Constitucional y le sumamos todos los escándalos que ya sabemos que se produjeron durante el proceso. ¿Se deberían haber moderado quizás las posturas? Sí, muchísimo. No hubo espacio para eso porque la composición de la Convención impedía. ¿La composición fue la correcta? No fue la correcta porque se utilizó una legislación que es totalmente antinatura. Para un cientista político es antinatura tener listas de independientes. La política es un juego colectivo. Si te gusta la política de los independientes, entonces te gusta la política del siglo XIX, no la política del siglo XX y menos la del siglo XXI. Esas listas de independientes lo único que consiguieron fue contaminar el debate constitucional porque esas listas de independientes no respondían a ningún interés colectivo. Era una suma de intereses individuales que se juntaron mecánicamente por las posibilidades que entregaba el sistema electoral y presentarse a la competencia con mayores probabilidades de ganar porque esos independientes sumaban entre sí, pero en términos programáticos venían con agendas individuales y eso terminó por tumbar el proceso. Pero también ellos vienen, gran parte de la lista de independientes vienen de un proceso del estallido social de antes. Por ejemplo, la lista del pueblo que durante el proceso de hecho se eliminó, se disolvió por completo. Y además en un contexto en donde hay poca confianza hacia los partidos políticos. ¿Se deberían haber incluido quizás los independientes pero de otra forma para tener también esa voz? Sí, la ley faculta a que los independientes compitan. Primer punto. Lo pueden hacer mediante dos mecanismos. El primero, que compitan como candidaturas individuales fuera de pacto. La ley lo faculta perfectamente. Y el otro camino es que compitan como independientes en listas de partidos. También claro. están autorizados para eso. Lo que llamó la atención fue que se constituyeran estas listas de independientes que no tenían un perfil programático común y eso generó en la convención dinámicas de indisciplina. Es decir, no se comenzaron a disgregar hasta desaparecer. O sea, claro. La lista del pueblo entró a la Convención Constitucional y desapareció a los 4, 5, 6 meses. Y se crearon otros. Y se crearon otros colectivos. El pueblo constituyente, entonces, la coordinadora plurinacional. Cuando entramos en ese proceso de fragmentación,
significa que estamos perdiendo en representatividad. Si nosotros aplicáramos este mismo esquema para la elección de diputados, tendríamos un desorden absoluto. Acá hay que defender, y yo sé que los partidos políticos tienen un nivel de confianza escaso, pero los partidos políticos son como los hospitales. Nadie quiere ir a un hospital, pero cuando va a un hospital quiere que funcione bien. Y sin hospitales no podemos atender las urgencias, por lo tanto los partidos políticos son agencias necesarias. No son suficientes para todo el proceso que implica llegar a tomar decisiones de carácter democrático, pero son instituciones necesarias y no podemos abjurar de los partidos políticos porque no existe ninguna democracia sana en el mundo sin partidos políticos. Bueno, sin duda este proceso marca parte de la historia de nuestro país, pero también deja hartas enseñanzas, ¿no? De cómo se deberían hacer las cosas, sobre todo si es que va a haber una discusión posterior al 4 de septiembre. Mauricio Morales, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Nuevamente. Siempre quedamos cortos, pero bueno, muchas gracias por estar acá. No, a ti y a todas las personas que nos ven. Y bueno, nos despedimos también de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15:30 horas. Que estén muy bien.